Hola, que el Señor te bendiga una vez más. Un nuevo video para la gloria de Dios, una reflexión para que nosotros pensemos en la palabra de Dios, para que la leamos y busquemos en ella siempre el consejo de parte de Dios. En esta ocasión quiero invitarte a que me acompañes en la carta del apóstol Pablo a Tito. Tito capítulo 1 y versículo 15. Un versículo por demás muy interesante, muy importante para todos y cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios así, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Para los puros todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos no hay nada puro. Al contrario, tienen corrompida la mente y la conciencia. Nuevamente, tienen corrompida la mente y la conciencia. Vea que esta carta la escribe Pablo en el contexto de que era necesario escribir tanto a Timoteo como también a Tito, ambos pastores en diferentes ciudades, uno en Éfeso, Timoteo, otro en Creta, Tito, y era necesario que cada uno de ellos conocieran cuáles eran los temas importantes, aquello que era necesario saber, aquello que como nosotros, digamos, fundamentamos nuestra doctrina, en quién creemos, en qué es lo que creemos, por qué lo creemos. Y entre todo eso que está hablando que está a punto de empezar a discutir, digamos, de alguna manera, o a comunicar a Tito, vemos y encontramos el versículo 15, en el cual está hablándonos acerca de una mente, dos tipos de personas, uno con una mente pura, uno con una mente, digamos, alumbrada por la palabra de Dios, por el Espíritu Santo de Dios, por la nueva vida en Cristo, y otro que tiene la mente entenebrecida, otro que está viviendo en oscuridad, y por lo tanto todo lo que esa mente puede maquinar está siempre inclinada hacia el mal. Cabe decir de que cada uno de nosotros, aún mientras estemos acá en esta carne, vamos a estar de continuo pues siendo acosados por el pecado, porque el pecado está en nosotros, incluso hasta el día de nuestra muerte, así será. Cuando muramos seremos nosotros transformados, recibiremos el cuerpo glorificado, un cuerpo diferente en el cual nosotros podremos ya no más pecar. Sin embargo, mientras estemos en esta carne, es muy probable de que usted y yo pequemos. Es más, estoy seguro de que a lo mejor ese día ya cometimos algún pecado por el cual nosotros debemos de arrepentirnos, confesarlo y apartarnos. Pero entonces, ¿qué es lo que está hablando aquí el apóstol? Lo que está hablando es de que nosotros como hijos de Dios tenemos el punto de vista de Dios, tenemos el punto de vista de Jesús, un pensamiento diferente. No vamos a ver, como decimos aquí en mi país, no vamos a ver fantasmas en todos lados. No vamos a ver nosotros a hacer una peluca de un solo pelo, sino que nosotros vamos a tener un pensamiento sobrio, una mente pura, unos pensamientos puros. Cuando veamos algo no lo vamos a malinterpretar, no vamos a hablar de más, no vamos a levantar calumnias. Porque a las personas usualmente, como decimos nosotros aquí también, le agregamos más de lo que es. Eso es algo muy tremendo porque incluso a mí también me ha pasado muchas veces que las cosas tal vez no son como yo las interpreté, pero como yo así las interpreté, así lanzo yo el mensaje y muchas veces no sabemos a cuántos estamos dañando. Por eso es que el apóstol dice, para los que son puros, todo es puro, pero para los corruptos e incrédulos, nada es puro o no hay nada puro. Entonces es necesario que nosotros, por favor, tenemos que tener la mente de Cristo, tenemos que tener un pensamiento puro, un pensamiento diferente. Nuestra mente y nuestra conciencia tienen que estar alineadas a la conciencia de Dios, a las enseñanzas de Dios, al pensamiento de Dios, cómo Dios va a juzgar, o tal vez una palabra muy fuerte quizás juzgar, pero cómo el Señor va a considerar, va a hablar, va a pensar con respecto a algo en específico. No porque nosotros tengamos tal vez un trasfondo cultural de juzgar continuamente, estemos ahí pensando que por todos lados algo malo está pasando. Entonces, al contrario, dice que tienen corrompida la mente y la conciencia.
Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Hermanos y hermanas, el noveno mandamiento dice que nosotros no tenemos que levantar falso testimonio. No tenemos que nosotros hablar de más. No hable cuando usted no sabe, hermano y hermana. Es más, si no es necesario, no hable, no diga nada, no digamos nada, porque quedamos nosotros atados con nuestras palabras, con nuestra propia lengua, en nuestra propia boca. El libro de Proverbios también lo menciona, que nosotros deberíamos de ser más tardos para hablar y tenemos que ser nosotros más, como decimos en mi país nuevamente, prestos para escuchar. Tenemos que estar nosotros, como quien dice, más dispuestos a escuchar, a aprender, a indagar, pero de manera, hermano y hermana, muy consciente, muy tranquila, muy esperando lo puro siempre, esperando y pensando las cosas de manera correcta como Dios así lo quiere. Por eso es que la palabra dice, profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Son abominables, desobedientes e incapaces de hacer nada bueno. ¿Quiénes son estos, hermano Mario? Bueno, aquí dice que aquellos que son corruptos e incrédulos. Versículo 15. Corruptos e incrédulos. Yo estoy seguro que ustedes, pues, que han sido lavados con la sangre del Cordero, ahora son no corruptos y crédulos. Es decir, nosotros limpiados, limpios, podríamos decir, alguien que ha recibido el lavado de la sangre de Cristo, nosotros ahora somos limpios en la sangre de Cristo, en la sangre del Cordero. Entonces, tampoco vamos a decir que no somos crédulos, que somos unos incrédulos. No, al contrario, somos muy crédulos en esta bendita y preciosa palabra. Somos crédulos de lo que la palabra de Dios dice. Si es así, entonces hagamos caso, hagamos obediencia a lo que dice la palabra de Dios. Por eso les menciono que para los puros todo es puro. Para los corruptos e incrédulos no hay nada puro, sino que al contrario, como sus mentes y sus conciencias están entenebrecidas, entonces por eso es que todo lo ven mal, todo critican, de todo se quejan. Por favor, hermano y hermana, pongamos atención en esto. No podemos nosotros estar quejándonos por absolutamente todo. Ya dejemos de quejarnos. Si a usted no le gusta su trabajo, no se queje, por favor. Mejor prepárese y poco a poco comience a buscar otra oportunidad. Si a usted no le gusta cómo va su vida, pues intente cambiar por medio de este libro precioso, que en él encontramos nosotros aquello que necesitamos. Las direcciones a todos los caminos están en este libro precioso. Entonces, si no le gusta su matrimonio, por favor, trabaje en él. Sea humilde, cambiemos, amemos a nuestras esposas y esposas amen a sus esposos. Tienen problemas con sus hijos, entonces enséñeles la Biblia. Mire, no cuesta nada que cada uno de nuestros niños pues escriban la Biblia. Y usted, cuando tenga la oportunidad, dígales sin reproches, por supuesto. No use la Biblia para reprochar los errores de sus hijos, no lo haga. No lo hagamos, porque estaríamos nosotros relacionando los errores de ellos a esta preciosa palabra, cuando tiene que ser que nosotros por medio de esa palabra les mostremos que en ella hay vida, porque en ella encontramos los consejos, en ella encontramos lo que necesitamos saber. Entonces, si tiene problemas usted, con lo que sea que tenga problemas, hermano y hermana, no se queje, por favor, no se queje. Mejor busquemos la solución en esta palabra. Oiga, porque la palabra de Dios es clara y dice que algunos de estos, o todos estos corruptos e incrédulos, profesan conocer a Cristo, a Dios. Es decir, ellos dicen que conocen de Dios. Es decir, de que ellos dicen de que saben que es Dios. A mí, ¿qué me van a venir ustedes a decir acerca de Dios si yo tengo 20 años, si yo tengo 30 años de ser evangélica, de ser evangélico, de ser cristiano, de ser hijo de Dios, de asistir a una iglesia? Bueno, pero ya tiene tanto tiempo y a lo mejor lo que pasa es de que no ha hecho nada la iglesia en su vida. Porque no es la iglesia la que va a hacer algo en nuestra vida. Porque no es las alabanzas, los cánticos lo que van a cambiar nuestra vida, sino que es la exposición de nuestra vida a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que va a cambiar nuestra vida. No soy yo, porque yo no puedo cambiar por mí mismo. Es imposible. Yo no puedo, es imposible cambiar.
por mí mismo, pero esta palabra me habla de un método precioso que es el que nuestro Señor Jesucristo propone a cada uno de nosotros, y por medio de ese proceso de santificación, por supuesto, vamos a llegar a ser verdaderos hijos de Dios. Se nos va a notar que somos hijos de Dios. En la calle usted ve a un policía, inmediatamente lo reconoce. ¿Por qué? Por su uniforme. Usted ve a un doctor y muchas veces se reconocen porque andan puestos su gabacha, les identifica como un doctor. Un hijo de Dios, ¿por qué se identifica? Un hijo de Dios, ¿por qué nosotros le podemos identificar? Porque es una persona sobria, porque es una persona que tiene mente pura, porque no ve cosas donde no las hay. Como decimos aquí en Latinoamérica, nosotros no le buscan 5 patas al gato, sino que habla lo que debe de hablar y calla lo que debe de callar. Hermanos y hermanas, esa es la reflexión esta mañana. Cuidado, nosotros tenemos que tener cuidado con tener una mente y una conciencia reprobadas. Nosotros debemos de tener una mente como la de Cristo. Nosotros tenemos que tener una conciencia limpia, una limpia conciencia, así lo dice la palabra. Nosotros nos debemos a nuestro Señor Jesucristo y no nos quejemos más. Si queremos un cambio en nuestra vida, busquémoslo a través de la palabra de Dios. Nunca olvidemos que por medio de la oración nosotros también podemos encontrar el oportuno socorro. Así que acuérdese lo que dice el versículo 16. Profesan conocer a Dios, pero con sus acciones lo niegan. Cuidado de que nosotros con nuestras acciones estemos cambiando el modo de pensar de las personas para mal, sino que con nuestras acciones, si bien es cierto, podemos también testificar de que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Señor. Que el Señor le bendiga, hermano.